días, bienvenidos a este desayuno informativo de Executive Forum con el secretario de Estado de Energía, don Alberto Nadal. En primer lugar, agradecemos al conferenciante su respuesta a nuestra invitación, ya que por segunda vez asiste a este foro. Tanto la figura del secretario de Estado como su mensaje despiertan mucho interés y buena prueba de la asistencia en esta sala con representantes del mundo de la energía casi de forma exclusiva, ¿no? En la ocasión anterior, don Alberto nos habló de los mitos y de las realidades del sistema energético, donde diseccionó las fortalezas y desventajas de la energía en España hace un año, ¿no? Y también explicó las líneas que estaba siguiendo el Ministerio de Industria para llevar a cabo la reforma eléctrica, que si no recuerdo mal eran 3: establecer un marco normativo que garantizara la estabilidad financiera del sistema eléctrico con carácter definitivo, conseguir una reducción significativa de los costes regulados del sistema a través de medidas regulatorias y, en tercer lugar, garantizar el suministro al mínimo coste posible para el consumidor y fomentar la competencia. La conferencia de hoy tiene por título «La política energética tras el déficit tarifario». Quiero aprovechar este momento para dar las gracias a las empresas que nos acompañan y que han hecho posible la realización de este evento, a Enagás y a su presidente, don Antonio Jardén, al Grupo CLH, representado por su presidente, don José Luis López de Silanes, y por último a CEPSA y a su director de Relaciones Institucionales, don Federico Bonet. Muchas gracias a todos por venir, gracias a las empresas que nos apoyan, gracias al secretario de Estado, y es su turno, don Alberto, para hablar. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, mil gracias por su asistencia y mil gracias a los organizadores de este Executive Forum, que siempre nos da una oportunidad de explicar qué es lo que hemos hecho, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que nos gustaría hacer. En un área tan importante como es la energética, que como todos ustedes saben, la gran mayoría viene del sector, es seguramente uno de los nervios centrales de cualquier economía, y la economía española no es una excepción a la misma. El título de esta conferencia, La política energética tras el déficit tarifario, ya marca que hemos pasado una etapa en que el problema fundamental del sistema energético español y específicamente del sistema eléctrico, aunque también existía déficit en gas y en otras zonas de hidrocarburos, era la lucha contra el déficit, eliminar el déficit de tarifa que se estaba comiendo la estabilidad financiera del sistema, que lo estaba erosionando y que ponía en peligro el funcionamiento del sistema energético español. Haré una breve referencia a ella. Pero ha llegado también el momento de mirar hacia adelante. Una vez que hemos resuelto el problema principal que tenía la energía en España, una vez que hemos ajustado el sistema, una vez que ya se da un marco de estabilidad que permite desarrollar la actividad energética de una manera normal, ¿cuáles son las líneas de política energética hacia el futuro? ¿Qué se podría esperar de las próximas legislaturas? Déjenme, en primer lugar, que haga un breve repaso de lo que se ha hecho hasta ahora, de la situación en la que estábamos y cómo nos encontramos en la actualidad. Y a continuación voy a abrir un debate conmigo mismo sobre las propuestas de política energética que se ven en un año como este, que es un año electoral. Y las consecuencias de cada una de ellas tendría sobre el sistema energético, sobre la estabilidad, sobre los precios y sobre la seguridad de inversión por parte de las empresas que deben realizar inversiones a muy largo plazo dentro del sistema energético. El punto de partida en esta legislatura, como todos ustedes saben, y voy a referirme fundamentalmente al sistema eléctrico, era un sistema en situación de quiebra técnica. Los ingresos del sistema estaban en el torno de los 13.000 millones de euros por peajes que se cobraban en el recibo eléctrico y los gastos regulados estaban en el torno de los 23.000 millones de euros. En definitiva, había un agujero anual de 10.000 millones de euros que engordaba una deuda tarifaria de 26.000 millones que ya existía al comienzo de esta legislatura. 26.000 millones de déficits que se habían acumulado por valor de 36.000. Ya se habían repagado de esos 36.000 en forma de deuda, ya se habían pagado 10.000. Pero aunque tenía una velocidad de crucero de 10.000 millones adicionales, de crucero no, porque si no se hacía nada, para el año 2020 esos 10.000 millones eran 20.000. Todo ello inicialmente financiado por las 5 grandes empresas eléctricas españolas y luego posteriormente titulizado en un fondo, FADE, que venía a ser la deuda del sistema eléctrico español.
la deuda que teníamos todos los españoles con el sistema eléctrico español. Hay que recordar que todos los españoles son consumidores de electricidad, todos, sin excepción. Todas las familias consumen electricidad, todas las empresas consumen electricidad. ¿Por qué habíamos llegado a esta situación? Por cierto, que solo le pasaba a España, porque crisis internacional ha habido, crisis financiera ha habido en muchos países. Todo el mundo desarrollado se ha acatarrado en mayor o menor medida durante estos últimos años. Pero el lío del sistema eléctrico era exclusivamente español. Solamente en España existía un problema de inestabilidad financiera del sistema hasta el punto que lo hacía inviable. El motivo es que en las dos legislaturas anteriores a la actual se toman unas decisiones de política energética que no tienen en ningún momento en cuenta uno de los elementos fundamentales de cualquier política económica, y la política energética lo es: la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo. Se vivió de la utopía, se vivió del ya veremos cómo se paga, se vivió del nos endeudamos y ya se pagará la deuda. No solo ocurrió en el sector energético, pero en el sector energético se utilizó esta forma de pensar de manera muy intensiva. Y voy a poner algunos ejemplos que ya muchos de ustedes ya me han escuchado. Una cosa es que las energías renovables vayan ganando peso en el mix. Una cosa es que vayamos a cumplir los objetivos que nos hemos autoimpuesto. Por cierto, España decidió, siendo un país relativamente pobre dentro de la Unión Europea, tener objetivos medioambientales más ambiciosos que Alemania, por ejemplo. Nosotros nos fijamos un objetivo del 20% de energía renovable sobre el conjunto de energía primaria, mientras que Alemania se lo fijó en el 18%. No solamente nos fijamos objetivos muy altos, sino que además los introdujimos sin control. Entre el año 2007 y el año 2008, España introduce a unos costes elevadísimos más energía fotovoltaica que el resto del mundo junto. La semana pasada estaba mirando la curva de aprendizaje de la energía fotovoltaica, publicada por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Es una curva continuamente descendente en los últimos 15 años, salvo en dos, 2007 y 2008. ¿Motivo? España compró tantas placas fotovoltaicas de cristales de silicio que subió el precio de los cristales de silicio a nivel mundial. Termosolares. 3 de cada 4 plantas termosolares del mundo están situadas en España. Algo no estaremos haciendo bien cuando el resto de la humanidad no hace lo que estamos haciendo nosotros, o no hizo lo que estábamos haciendo nosotros. Y todo ello introducido en el sistema eléctrico con unos costes que superaban 10, 12, 14 veces el precio de mercado. Las primas que se llegaron a pagar a la fotovoltaica llegaron a ser de 480 euros megavatio hora, cuando el mercado se mueve normalmente entre 40 y 50 euros. Las primas que se pagaban a la termosolar estaban en 300 euros megavatio hora, 7 veces y media, o entre 6 y 7 veces y media lo que estaba el mercado. Pero ahí no acaba la cosa. Inversiones. Lo importante era invertir. Lo importante era mostrar una cifra de inversiones. Que esa inversión fuera útil o no, que esa se utilizara o no en el futuro, era lo de menos. Lo importante era invertir. Esto nos hace que España hace una inversión en redes, en las que son las propias empresas constructoras de redes las que determinan sus propias necesidades. Yo pongo el ejemplo de que esto es como si el plan de carreteras de Fomento lo hicieran las empresas constructoras. Sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de objetivos. En la planificación energética se metían todas las peticiones del oyente, sin excepciones. El boom inmobiliario se construye en la red. Ah, que luego no se venden los pisos. Bueno, da igual, pero esto ya se ha hecho. La red eléctrica ya se ha construido, ya se paga. Regasificadoras, 7. Europa Occidental tiene 21. 7 en España, más la de Portugal, 8 en la península ibérica. Grado de utilización bajísimo. Simultáneamente, generación, toda la que se necesite. Metemos gas, fotovoltaica, termosolar y viento a la vez. ¿Que luego no hay demanda suficiente? Bueno, no pasa nada, tenemos parados los ciclos combinados. Gran inversión, para luego no utilizarla. Todo ello, por supuesto,
y no reduzcamos nada la utilización de carbón, porque nos puede generar algún problema. Claro, todo a la vez no se puede. Todo a la vez el país no da de sí. Y esto es lo que nos encontramos al principio de esta legislatura. Ah, por supuesto, no utilicemos la economía de escala. ¿Para qué? Ya que metemos renovables con un máximo de 50 megavatios. No vaya a ser que se ahorren costes por meter plantas de 300 o 400 megavatios. Mejor hacerlos de 50 y así todas las decisiones son locales. Y el Gobierno de la Nación, el Ministerio de Industria, no tiene ningún tipo de control. Sobre 400 megavatios que se esperaban tener de fotovoltaica, metemos 3.000. Cada megavatio costaba 1 millón al año durante 30 años. 2.500 millones, por lo tanto, de desfase anual de aquí en adelante. Gobernar, como dice el presidente del Gobierno, es tomar decisiones complicadas. Si se dice sí a todo, el resultado final es un sistema inviable. Un sistema inviable en el que los costes los paga el siguiente. Porque desde que se toma la decisión de que se puede invertir hasta que esa inversión entra en el sistema pasan 3 o 4 años. A mí ya no me toca. Lo tendrá que pagar el siguiente gobierno. Y si me entra algo, lo meto en una cosa que se llama deuda, que como de momento no tenemos, mientras vaya engordando no se nota. Pero cuando alcanza determinado volumen, algo hay que hacer con esa deuda. Ese es el panorama con el que se encontró este gobierno al principio de la legislatura. ¿Y qué tuvo que hacer? Introducir sensatez. Establecer las retribuciones adecuadas a las inversiones realizadas, no con el objetivo de que se invierta a tontas y a locas, sino con el objetivo de dar una retribución justa a los inversores que habían realizado las inversiones, pero que el sistema que lo pudiera sostener y que lo pudiera mantener. Realizar inversiones con sentido común, de manera que las redes se jerarquicen en aquellos lugares donde se necesitan más, para resolver problemas o para permitir el acceso a nuevas tecnologías que permitan ahorros de costes. Cuando se habla de que este gobierno impone una moratoria a las renovables, eso no es verdad. Cualquier inversor puede introducir energía renovable en España cuando quiera. La actividad de generación es una actividad liberalizada que cualquier inversor puede ejercer cuando quiera. Lo que ocurre es que a los precios actuales de la energía todavía no son rentables. De lo que se habla entonces es de una moratoria a las subvenciones a determinadas tecnologías. ¿Qué hemos hecho nosotros? Primero, ajustarlo a una senda lógica respecto a los objetivos. Y en segundo lugar, hemos empezado a abrirla en aquellos sitios donde tiene más sentido. Nuestros parques eólicos habían envejecido, sobre todo nuestros mejores parques eólicos. Los que tienen más horas de viento ya tenían máquinas muy antiguas. Acabamos de lanzar una convocatoria para renovar esas máquinas, pero con poco dinero puedo conseguir mucha más energía eólica, aprovechando mejor el recurso. Tenemos un problema en las Islas Canarias, donde el coste de generación es muy elevado. En las Canarias no hay nuclear o no hay agua. Lo que tenemos, solo se produce electricidad a base de fuel. Ahí tiene sentido introducir renovable. Ahí tiene incluso sentido el autoconsumo, porque el coste de generación es más bajo. Lo promocionamos. Puestos a conseguir el objetivo 2020, hay una tecnología que tiene efectos externos por encima de las demás, que es la biomasa, porque genera efectos positivos tanto sobre el medio ambiente y la protección de los bosques, como por el empleo que crea. Pues de los pocos recursos que tenemos, y si tenemos que introducir renovable, hagamos una apuesta por la biomasa. España tiene grandes ventajas desde el punto de vista energético que todavía no está explotada, pero porque todavía la curva de costes no ha alcanzado su punto óptimo. Seguramente la tecnología fotovoltaica sea la que más rápidamente está reduciendo sus costes de generación, pero todavía está lejos de ser rentable respecto a las tecnologías alternativas. Tenemos que mirarlo, tenemos que introducirlo, tenemos que tener empresas que actúen en ese campo, pero no hasta el punto de volvernos locos y subir el precio internacional del panel fotovoltaico, que es lo que llegamos a hacer en el año 2007 y 2008. Por cierto, unos paneles mucho más viejos, mucho menos eficientes de los que tenemos hoy en día. El resultado de todo esto es que al final hemos ajustado las retribuciones en lo que creíamos que eran retribuciones adecuadas para la inversión realizada y el riesgo que se asumía. Hemos eliminado el déficit. Sí, se ha eliminado el déficit tarifario. Ya no sale en la prensa, lo verán ustedes, ¿no? Que ya no se habla del déficit tarifario. Eso que parecía imposible.
Y hemos ganado seguridad jurídica. Prueba de ello es el enorme número de inversiones que en el sector energético se están produciendo en España en los últimos años. Sobre todo en los últimos 2 años. Tenemos un mix energético variado y tenemos una penetración de renovables muy alta, afortunadamente. Bueno, algo tendría que tener de bueno la política anterior, que nos permite tener tiempo para reflexionar cuál es el óptimo, cuál es nuestra senda óptima de penetración de renovables para cumplir nuestros objetivos y lo que es mejor para el futuro del país. Desde el punto de vista de la seguridad de suministro, la tenemos garantizada, tanto en diversidad de fuentes de suministro como en países de origen en el que viene la energía primaria, y nuestras redes tienen un nivel de calidad elevado. Nos encontramos entre los primeros países de Europa en cuanto a nivel de calidad de redes, tanto en lo que se refiere al gas, como en lo que se refiere a la electricidad, como en lo que se refiere a los hidrocarburos, que CLH hace ahí una labor enormemente importante. Muy bien. Y una vez más a los gobiernos del Partido Popular les toca arreglar el problema de deuda, el problema de desequilibrio, el problema de exceso de optimismo de otros gobiernos, ¿cuál es el futuro de la política energética? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la próxima legislatura? ¿Qué falta por hacer y qué deberíamos hacer para que España fuera un país competitivo en el que la energía sumara y no restara al crecimiento del país? A nadie se le oculta que el principal problema que tiene España sigue siendo el desempleo. Que para reducir las tasas de desempleo de manera significativa, como lo estamos haciendo ahora, la economía española debe seguir manteniendo ritmos de crecimiento del 3, 3,5, 4%, durante mucho tiempo para reducir las tasas de desempleo a niveles homologables a los de los países de nuestro entorno. Por lo tanto, la energía debe tener como objetivo fundamental aportar competitividad, reducción de costes, eficiencia en el uso de los recursos a nuestras empresas para que sean capaces de exportar y de crear empleo. En segundo lugar, debemos tener en cuenta las cuestiones medioambientales y cumplir nuestros compromisos exactamente como se han firmado por parte del Reino de España, pero con cabeza. Haciendo las inversiones que son más eficientes y tienen un menor coste. Porque los compromisos medioambientales, por mucho que algunos lo quieran negar, suponen costes. No existe una política de reducción de CO2 que no implique un incremento de costes. Y por lo tanto, hay que conseguir alcanzar esos objetivos con el menor coste posible. Y en tercer lugar, tenemos que seguir garantizando la seguridad de suministro, manteniendo las inversiones necesarias en las infraestructuras críticas para el país y manteniendo la diversificación de fuentes de energía y de países de origen que nos aportan una parte importante de nuestra energía. Y sobre estos objetivos, que los dicta el sentido común y no ninguna ideología, tenemos básicamente 2 propuestas. La propuesta que ha realizado este Gobierno y que si continúa gobernando el Partido Popular seguirá realizando en las próximas legislaturas, que es la que acabo de describir. Invertir con sentido común, utilizar los recursos que tenemos a nuestra disposición, no permitir el endeudamiento del sistema energético, dar seguridad a la inversión y mirar cada duro, cada euro. Cumplir con tus compromisos, pero mirando aquello que impacta mejor sobre el país. No fijaros ningún objetivo sin tener en cuenta su coste y sin tener en cuenta la repercusión que tiene el impacto sobre el recibo de electricidad o de gas de las familias y de las empresas. Porque la energía, como he dicho antes, es un factor fundamental al servicio del crecimiento y de la creación de empleo, que es nuestro objetivo fundamental. Frente a esto, las propuestas que se oyen en otras partes del espectro político solo traen incremento de costes, inestabilidad financiera y volver a la situación con la que nos encontramos en el año 2011. Cuando se habla de que se va a introducir energía renovable para destruir el oligopolio eléctrico, no se sabe de lo que se está hablando. En España, el mercado de electricidad puede tener sus ventajas y sus inconvenientes. Todo es mejorable y todo es reformable. Pero nos marca un precio de la electricidad de generación no muy distinto del de los países de nuestro entorno. Más barato que el italiano, que el británico, más caro que el francés y el alemán.
Por cierto, el francés por nuclear y el alemán por carbón de importación. Nuestro problema estaba en los costes regulados. ¿Por qué no bajó la electricidad en 8 años ni una sola vez entre el año 2004 y el año 2011? Respuesta. Porque aunque el precio del mercado bajaba, cuando bajaba se aprovechaba para subir los peajes e ir absorbiendo los incrementos brutales de costes que se entraban introduciendo dentro del sistema. Desde el año 2012 hasta ahora, el precio de la electricidad fluctúa, como fluctúa el mercado, porque se traslada al consumidor hacia arriba o hacia abajo las fluctuaciones de precio. Por cierto, con cierta tendencia a disminuir porque hemos ido ajustando los costes. Cuando se dice que se va a prohibir el fracking, es decir, la búsqueda de exploración no convencional o prohibir la exploración de hidrocarburos, significa que se renuncia, es el único país del mundo que renuncia a buscar la riqueza que tiene en su subsuelo. Nuestra idea es totalmente diferente. Primero busquemos qué es lo que hay, de convencional y no convencional. Busquemos qué hay en nuestros mares y qué hay en nuestra tierra. En segundo lugar, analicemos cuáles son los costes y beneficios de extraer esa riqueza. Hay beneficios económicos y hay costes medioambientales y sociales. Comparémoslos y tengámoslo en cuenta antes de tomar ninguna decisión. Y en tercer lugar, de las rentas que se obtienen de esos hidrocarburos, hágase un reparto justo, empezando por las comunidades locales, que son las que más cerca tienen la actividad de extracción. Esto es lo que hemos hecho en la ley de hidrocarburos. Si uno ve el mapa del Mediterráneo y dónde se están extrayendo hidrocarburos o se están explorando hidrocarburos, ve que prácticamente en todos los países, menos en España. Países como Noruega, Grecia, Chipre, Croacia, Italia, que viven del turismo como nosotros, están simultáneamente buscando hidrocarburos. Pero, sin embargo, en algunas posiciones políticas han adoptado una posición ideológica en contra, en vez de una posición sensata de analizar pros y contras de cada cosa y tomar sus decisiones. Nuclear. Es un activo del país. Las centrales nucleares funcionan y funcionan con seguridad. Los mandatos del Consejo de Seguridad Nuclear se cumplen a rajatabla. Ningún gobierno jamás ha separado de una decisión del Consejo de Seguridad Nuclear, salvo en una excepción que todos ustedes tienen en la cabeza. Forma parte de nuestro mix, aporta al precio y aporta a la seguridad. Las centrales nucleares deben durar lo que su seguridad diga. No 30, 40 o 50, no. Lo que se permita utilizar el activo, porque sustituir ese activo por otro tiene un coste. Y si tenemos garantizada la seguridad, ¿por qué vamos a destruir un activo del país? Renovables. Claro que tienen su hueco, y creciente. Y a medida que los costes vayan disminuyendo, especialmente en solar, España se va a ir convirtiendo en una potencia en energía solar. Pero con cabeza. Analizando los costes que tienen para el país la introducción de energía, que todavía es cara, con los beneficios que vamos obteniendo, tanto en términos de cumplimiento de nuestros compromisos como de evolución de una industria asociada a la energía solar o al resto de renovables que vaya poco a poco desarrollándose. Carbón. El carbón nacional es importante, es nuestra única fuente de hidrocarburos, pero no a cualquier precio. Tiene que ajustarse a tenerse un justo equilibrio entre el mantenimiento de esa reserva estratégica que es el carbón nacional y los costes que esto conlleva para el recibo de electricidad. Porque en nuestra Secretaría de Estado, en la Secretaría de Estado de Energía, continuamente estamos viendo, tengo aquí a la Secretaria General de Industria que me está mirando, a empresas energéticas que tienen sus problemas y que como oferentes quieren resolverlos, y los demandantes del otro lado, que también tienen una importancia fundamental porque son los creadores de exportación y de empleo en España. Y cada coste que introducimos dentro del sistema, estamos erosionando la competitividad del resto del mismo. Y por último, el recibo eléctrico no es la caja B de los presupuestos generales del Estado. No puede ser aquella parte que controla el sector público y que cuando no la quiero meter en los presupuestos generales porque se ve o porque no voy a tener votos suficientes, lo meto con una orden ministerial o con un real decreto sin que nadie lo vea dentro del sistema eléctrico. Lo digo porque en el recibo eléctrico se ha introducido de todo.
Se ha introducido política agrícola, se ha introducido política territorial, se ha introducido política de I+D, se ha introducido política industrial, se ha introducido política social, se ha introducido de todo. Y teniendo en cuenta que todo el mundo tiene que pagar la electricidad y que el peaje eléctrico en la práctica es un impuesto, que se puedan mover 10.000 millones de euros con un real decreto, no me parece bien. Por eso cambiamos la ley eléctrica, para que esto no volviera a pasar. En definitiva, se abre respecto a la política energética dos caminos. Un camino sin ideología, sensato, que intenta hacer las cosas, cumplir los objetivos de manera que el coste sea el menor posible, que permita ganar competitividad y creación de empleo, y que al mismo tiempo tenga en cuenta las cuestiones medioambientales, pero no subordиnándolo todo a ello. Por otro lado, se abre un camino ideológico, en el que hay tecnologías buenas y malas, en que hay inversiones buenas y malas, en la que no importan los costes, y que en el caso de que queramos hacer algo y tengamos restricciones, o bien aprobamos normas de bajo rango para meterlas en el recibo eléctrico, o bien lo metemos en una deuda que, bueno, ya se pagará más adelante, no sabemos cómo y no sabemos por quién. Es que ya lo hemos experimentado, el segundo camino. Ya hemos visto a dónde lleva, y ya hemos visto las consecuencias que ha tenido, no solamente sobre el precio de la electricidad, sino también sobre la capacidad de crecimiento de esta economía. La política energética tiene que ser un factor que mueva al país, que mueva la capacidad de crecimiento y de creación de empleo, y no un lastre o un lugar donde depositar todos los a priori ideológicos, que al final, en lo único que terminan, es en un desastre, tanto financiero como económico para los españoles. Muchísimas gracias. Gracias, don Alberto. Hay varias preguntas de distinto, como lo que ocurre con su área, ¿no? Que hay tantas cuestiones. Y pues hay de todo tipo, ¿no? Entonces, le voy a ir haciendo de cada una. Empezando por el tema del carbón, que usted ha citado en su exposición y que ha salido esta semana, lógicamente. Hay una pregunta de la televisión de Asturias sobre el conflicto del carbón, y en concreto sobre las declaraciones del ministro, y mejor dicho, las declaraciones del presidente de Castilla y León y su jefe, el ministro Soria, sobre que, bueno, se está hablando que se le van a dar 405 millones de euros menos, ¿no?, para los próximos años. Perdón, 450 millones de euros para los próximos 3 años, que es un 55% menos. La pregunta es si no piensa que el carbón debe estar por encima y de manera independiente de estos conflictos. ¿Cree que va a haber un coste de los votos electorales por la política del carbón? El Partido Socialista ya ha propuesto un acuerdo al PP de Castilla y León para cambiar la política del carbón. ¿Cuál es su opinión? La pregunta en concreto es que si no piensa que este tema del carbón debe estar por encima y de manera independiente de estos conflictos. A ver, ¿qué quiere decir que esté por encima? Al final de lo que estamos hablando es de recursos que entran en los presupuestos generales del Estado o en el recibo eléctrico. Entonces, vamos a poner las cosas en su justo término. El marco en el que se mueve la minería de carbón es un marco europeo aprobado en el 2010, repito la fecha, 2010, por parte de todos los gobiernos europeos, incluido el gobierno español. La decisión que fija el cierre de todas las minas en 2018 se aprobó en el año 2010. Es decir, cuando comienza esta legislatura, el punto de partida es que en el año 2018 todas las minas de carbón en España, todas sin excepción, tienen que estar cerradas. Contra esa posición, este gobierno, dentro del estrecho margen que le deja la legislación comunitaria, ha intentado establecer una hoja de ruta que permita que la minería competitiva, y en España hay minería competitiva del carbón, pueda seguir funcionando más allá de 2018. Claro, en España hay 3.200 mineros de la minería del carbón como contratación directa y otras 1.000 personas aproximadamente en contratas. Son 4.000 trabajadores que tenemos que tener muy en cuenta, que hay que trabajar para que sigan manteniendo sus puestos de trabajo, pero no podemos invertir centenares de millones de euros que lo pagan el conjunto de los españoles y drenan posibilidad de creación de empleo en otras áreas.
Entonces hay que llevar un equilibrio entre, por una parte, una normativa comunitaria que aboca al cierre, repito, aboca al cierre, y en segundo lugar las medidas que podemos tomar para ayudar a que ese cierre no se produzca. Pero tiene que haber un esfuerzo de todos. Tiene que haber un esfuerzo de ganancia de competitividad y de planes de viabilidad reales por parte de las empresas mineras, un esfuerzo por parte de los trabajadores, que lo hicimos en el acuerdo del carbón, y por otra parte nosotros vamos a poner lo que está en nuestra mano, que ya lo hemos puesto encima de la mesa. Pero no se puede tampoco ir más allá. Es un sector importante, es un sector estratégico, estamos intentando que tenga viabilidad y más allá de 2018, y estamos poniendo medidas que son muy importantes en ese área, pero no se puede ir tampoco a decir que esto está por encima. ¿Qué quiere decir que está por encima? Que no importa el coste. Una segunda idea que a lo mejor no se ha tenido en cuenta. Solo en esta legislatura, en la minería del carbón, este Gobierno, vía recibo eléctrico o vía presupuestos generales del Estado, ha invertido 3.000 millones de euros. Le hacen otra pregunta. ¿Qué avances ha habido en el tema de las interconexiones con Francia y cuándo comenzarán las obras? Bien, vamos a ver. Como todos saben, nuestro nivel de interconexión es muy bajo. Y esto es muy importante porque, claro, que haya una gran penetración de energías renovables dentro de nuestro mix energético y simultáneamente no estar interconectado a Europa significa que todas las fluctuaciones meteorológicas que afectan a las renovables las tenemos que integrar nosotros en nuestro sistema. Y esto tiene un coste elevadísimo. Dicho en otros términos, tenemos un parque de generación renovable y simultáneamente un parque de generación convencional para cuando no tenemos renovables. Claro, tenemos doblado los costes de generación respecto al resto de países de nuestro entorno. Cuando empezó la legislatura teníamos 1.000 megavatios de interconexión. Ahora en junio se pondrá en funcionamiento la línea de interconexión que inauguraron los presidentes francés y el presidente del gobierno español en enero. Ha estado de prueba 6 meses y doblaremos esa cantidad. Pero claro, son 2.000 megavatios y un volumen mínimo para tener un nivel de intercambio que nos permite integrarnos en el mercado europeo de energía son 7.000, 8.000 megavatios. ¿Cómo hemos conseguido esto? Pues España, en el Consejo Europeo de octubre del año pasado, estableció que un objetivo irrenunciable para los objetivos de 2030 en materia de cambio climático debería incluir objetivos concretos y hojas de rutas concretas en materia de interconexión. Esto fue una negociación muy dura, como todos ustedes saben, y al final conseguimos, como todos los acuerdos europeos, pues un acuerdo entre todas las partes que se está ejecutando en estos momentos. De aquí a final de año ya tenemos un acuerdo que se firmó en la Declaración de Madrid entre Francia, Portugal, España y la Comisión. Este acuerdo establece una serie de hitos con el objetivo de que en 2020 tengamos las interconexiones. Ya se tienen los trazados generales de por dónde van a ir las interconexiones y ahora de aquí a diciembre se definirán exactamente los puntos de cada uno de los proyectos. Y una vez que se tengan definidos, empieza el proceso normal de declaración de impacto ambiental, análisis de ingeniería, etcétera, para que esté todo listo y preparado para el año 2020. Por cierto, no lo he mencionado en mi intervención, pero obviamente otro de los objetivos de política energética fundamental, no solo para España, sino para el conjunto de los países europeos, es la creación de verdad del mercado interior de la energía. La forma real de adaptar, de reducir costes del mercado, es ganar eficiencias a base del tamaño del mismo. Muchas veces se critica a las empresas energéticas solo por el mero hecho de ser grandes. Se las ve desproporcionadamente grandes respecto al tamaño del mercado. Y en ocasiones es verdad que son grandes respecto al tamaño del mercado, pero la empresa energética tiene que ser grande. Necesariamente es grande, y lo es en todos los países, porque tiene que hacer inversiones a muy largo plazo, porque tiene que diversificar entre muchas tecnologías alternativas y porque en ocasiones, sobre todo en el caso de las de hidrocarburos, deben comprar materia prima directamente a gobiernos y por lo tanto tienes que tener determinado tamaño para poder comprar a determinados gobiernos. Evidentemente, si necesitas empresas grandes, la manera de que el nivel de competencia sea el adecuado y la eficiencia sea el adecuado es que el tamaño del mercado sea también grande. No se trata de reducir el tamaño de las empresas, se trata de aumentar el tamaño del mercado. Y eso en Europa lo tenemos que hacer incrementando las interconexiones físicas, aumentando las reglas del mercado interior, de manera que realmente tengamos un mercado interior de la energía lo antes posible. Comentando también el tema del fracking, que usted también ha mencionado, si puede hacer una valoración rápida sobre
esta forma de obtención de energía como dinamizador de la economía, ¿no? Pues igual que ha ocurrido en otros países, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Ha cambiado el mapa energético, ¿no? La realidad es que dentro de su propio partido pues no son pocos los alcaldes y muchas autonomías, ¿no?, que ven incluso con reticencia, ¿no?, esta forma de obtención de gas, cuando realmente todo el potencial que tiene pues en los próximos años es grande, pero todavía hay mucho resquemor, incluso dentro del propio partido del gobierno, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre la potencialidad del fracking y luego pues cómo convencer a estas personas, ¿no? Vamos a ver, a mí me gustaría aproximarme y que los españoles se aproximaran a esta cuestión nuevamente sin a prioris y con sentido común, analizando sensatamente cuáles son los beneficios y costes de llevar a cabo cualquier acción. Las técnicas de extracción de hidrocarburos no convencionales necesitan un análisis medioambiental y geológico muy importante antes de que se lleven a cabo. Se tiene que tener muy en cuenta que no pueden estar cerca de núcleos urbanos ni de zonas medioambientalmente protegidas. Es decir, hay que restringir la actividad. Pero al mismo tiempo, en las zonas donde esas condiciones no se den, primero hay que explorar si existe ese recurso o no existe. Y en caso de que exista, qué costes y beneficios trae, como he dicho anteriormente, extraerlo. Claro, no se puede pretender tener el precio del gas de los Estados Unidos y no permitir que exista el fracking. No se puede pretender tener el precio de la gasolina que tiene Arabia Saudita y no extraer petróleo. No se puede pretender tener el precio de la electricidad que tiene Francia y no tener nuclear. Porque todos y cada uno de los países que tienen energía barata ha sido porque de alguna manera han introducido algún tipo de tecnología que permite reducir los costes. Nosotros, como país, podemos tomar la decisión de no tener nuclear, no tener fracking, no explorar hidrocarburos, prohibir el carbón y prohibir el gas. Por poderlo podemos hacer, pero que sepamos que eso va a poner el megavatio a 200 euros. Y eso se va a repercutir en el recibo eléctrico, y en el recibo del gas y en el recibo de la gasolina. Entonces, lo sensato es de cada una de las tecnologías que está a nuestra disposición, primero ver qué riqueza tenemos, segundo, analizar sus costes y sus beneficios, y como decía anteriormente, y por último, repartir las rentas de manera adecuada. Muy bien. Ana Pérez, periodista de Dow Jones, le hace varias preguntas. La primera tiene que ver un poco con este tema. Dice, la economía española se ha beneficiado de la caída del precio del crudo, pero ¿sigue siendo la dependencia de las importaciones petrolíferas la misma que antes? Es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué se ha hecho para reducir esta dependencia y qué sucederá cuando el precio del crudo vuelva a subir? Bueno, vamos a ver, sobre qué va a hacer el precio del crudo. Si alguno de esta sala supiera qué va a hacer el precio del crudo, seguramente no se lo diría a nadie, ¿no? Respecto a la dependencia energética. Todavía vivimos en un mundo en el que el uso de hidrocarburos, especialmente para el transporte, no tiene sustituto a corto plazo. Estamos avanzando muchísimo, el vehículo eléctrico está avanzando muchísimo, el almacenamiento de electricidad en baterías cada vez más ligeras y con mayor capacidad también está avanzando, pero todavía no existe un equilibrio entre los beneficios que da el motor de combustión y otras formas alternativas nuevamente para el transporte, para objetos móviles. En los edificios es la electricidad la reina, ¿no? No ves fuentes de energías alternativas en las instalaciones fijas a la electricidad, pero en los objetos móviles claramente es un mundo de hidrocarburos. Por cierto, también avanzan en el uso eficiente del hidrocarburo la industria del automóvil, la industria del transporte. La dependencia en sí no es un problema si tienes diversificación de fuentes y los costes son razonables. España tiene dependencia tecnológica en ordenadores, por ejemplo, o en software. Y no se nos ocurre que la solución es que todos los ordenadores se van a hacer en España, todos los programas de ordenador se tienen que hacer en España. Eso no quiere decir que no podamos reducir esa dependencia porque creemos unas fuentes de riqueza con costes razonables dentro del país. Entonces, por eso, una inversión mínima en carbón es necesaria, una inversión mínima en exploración de hidrocarburos es necesaria y, sobre todo, en eficiencia energética. El país ha mejorado muchísimo en términos de eficiencia energética.
Y voy a poner un ejemplo. La economía española está creciendo en estos momentos, en términos intertrimestrales anualizados, por encima del 3%. 0,9 estaba dando de crecimiento en el primer trimestre del año, por 4, pues 3,5, 3,6. Y sin embargo, el crecimiento de la demanda de energía eléctrica durante este periodo ha sido del menos del 1%, y en el caso de hidrocarburos está prácticamente plano. Algún hidrocarburo hay pequeña subidita y el resto es prácticamente plano. Con lo cual hemos ganado en eficiencia energética de manera muy importante. Ahora somos capaces de crecer sin demandar tanta energía como en el pasado. Esto es en parte debido a una mayor conciencia social. En segundo lugar, porque, claro, a base de las dos anteriores legislaturas subir el precio de la electricidad un 70%, pues el consumidor se defiende de la subida de precios, ¿no? Y también en el caso de hidrocarburos, en que la subida no ha sido tan fuerte, también vemos cómo hay una mayor tendencia a un uso racional de los recursos. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia, el país está mejorando. Uno de los pilares de la política energética en esta legislatura ha sido la eficiencia energética. Muchas de las empresas que están aquí saben de lo que hablo. Les hemos pedido una aportación para crear el Fondo de Eficiencia Energética, cuyo objetivo fundamental es apoyar lo que ya la sociedad está haciendo, que es reducir el consumo de energía. Pero una cierta dependencia del exterior siempre vamos a tener, o siempre no, por lo menos en los próximos años, ya que no podemos sustituir de la noche a la mañana una energía primaria que en buena parte procede de la importación de hidrocarburos y que sobre todo se utiliza en sectores como el transporte. Bien, otra pregunta que vuelve es otra vez sobre lo mismo, pero bueno, ya se la disparo igualmente. Ahora que nos estamos acercando al final de la legislatura, ¿cuál cree que es el legado que dejará este gobierno en materia de renovables? Ya lo ha comentado, pero bueno, se lo vuelvo a decir. Y una pregunta que es muy interesante, yo creo, porque se la hace otra vez Ana Pérez de Dow Jones. ¿Qué prevé que sucederá con las reformas hechas en el sector eléctrico si el Partido Popular no logra revalidar su mayoría absoluta en las urnas en las próximas elecciones generales? Y aquí yo apunto que en estos días que que hemos celebrado elecciones autonómicas y se están lanzando mensajes, se está volviendo a hablar de dar un volantazo a esta política que se ha hecho desde el Partido Popular y volver a la situación anterior. Entonces, bueno, esto es un poco cuál es su valoración en el caso de que el Partido Popular no revalidara pues el gobierno y las reformas pues se deshicieran, ¿no? A ver, las energías renovables no dejan de aumentar su peso en el mix año a año y lo siguen haciendo. Lo que sí hemos cambiado son las reglas para incentivar esas inversiones que se basan en reglas totalmente distintas a las que se hacían en el pasado. Por cierto, muy parecidas, como dos gotas de agua, con las reglas que la Unión Europea aconseja a los Estados miembros. Las líneas europeas hacia los Estados miembros que se publicaron después de la reforma española son, pero muy parecidas a los incentivos de inversión y mediante concursos públicos y subastas que se establecen en la nueva ley eléctrica. España tiene un nivel de penetración de renovables en el entorno del 17%. Vamos muy adelantados respecto a los objetivos y el conjunto de energías renovables siguen aportando de forma creciente al mix y lo seguirán haciendo en los próximos años. ¿Qué hay que ir haciendo? Pues viendo si necesitamos la introducción de más energía renovable para cumplir nuestros objetivos, mirar cuáles son aquellas que son más beneficiosas para el conjunto del país, porque esto es un coste, como decía anteriormente, entonces ese coste hay que utilizarlo lo más sabiamente posible y al mismo tiempo dar seguridad a los inversores de que puedan realizar sus inversiones de una manera clara. Dar seguridad a los inversores no es tener un déficit de 10.000 millones de euros anuales y 26.000 millones de deuda. Dar seguridad es un sistema financiero en que las reglas son conocidas, un sistema eléctrico financiable en que las reglas son conocidas y sabes que no se va a producir un déficit gigantesco a tu costa. Respecto a revertir la reforma eléctrica, pues en una frase, subirá el recibo eléctrico. Ya la última pregunta, también de Ana Pérez de Dow Jones. ¿En qué situación se encuentra la normativa que debe regir el autoconsumo y la generación distribuida? ¿Se está reconsiderando la introducción de un peaje adicional a los consumidores que quieran o puedan generar su propia electricidad? No, vamos a ver. Nunca se ha introducido no se ha pensado en introducir ningún peaje al autoconsumo, sino que por el hecho de autoconsumir no dejes de pagar el peaje que están pagando el resto de consumidores, que no es lo mismo. La generación distribuida tiene sentido si no tienes construida la red.
Porque aunque los costes de generación son mayores, se compensan con los menores costes de red. Lo cual en el caso de España se produce exclusivamente en las islas. En el resto del territorio, que ya tenemos la red construida, el único motivo por el que se introduce generación más cara que la convencional es para evitar el pago del peaje. Es decir, caricaturizándolo, pongo placas fotovoltaicas en el techo de mi chalet y de esa manera el bloque de apartamentos que no puede hacerlo me paga mi peaje eléctrico. Y esto es lo que hemos dicho que no puede pasar. Lo que tiene que ocurrir es que el peaje basado en el consumo tiene que ser el mismo para todos los consumidores, con independencia de la que generación se haya producido en el parque convencional o la hayas generado tú mismo. Si tú estableces tu generación, no pagas generación ni los impuestos asociados a la generación, pero debes pagar y aportar al sistema exactamente igual que el resto de consumidores. Esto es de lo que se trata, el Real Decreto que va a salir para consulta a la CNMC ya en esta misma semana. Muy bien. Don Alberto, muchísimas gracias. Ha sido un placer esta segunda vez que ha venido con nosotros. No sé si el año que viene tendremos ocasión de repetir este desayuno. Es una pregunta que sí, depende de cómo esté el escenario político. En cualquier caso, nos encantaría volver a contar con usted. Toda suerte de éxitos para los próximos meses que le quedan de gobierno en su departamento de energía. Y muchísimas gracias por haber venido hoy. Muchísimas gracias.